Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada noche, cada día, para llevarle a ustedes nuestros comentarios, nuestros temas. Pero hoy es jueves. Estamos en el jueves económico, donde vamos a trabajar con varios temas interesantes que están ahora mismo en discusión, en el tapete y sobre todo en buenos comentarios. Hay buenas noticias en el sentido de que tenemos un crecimiento económico interanual de 6.4 de acuerdo al Banco Central y lo que es el índice mensual de precios, que es el IMAE. Pero también tenemos que se está debatiendo un presupuesto complementario, que también hay muchas situaciones, muchas críticas y sobre todo hay inconformidades con lo que se está haciendo con el presupuesto complementario. Tenemos la situación con los mangos. Los mangos aquí, nosotros fuimos suspendidos las importaciones de mango de nuestro país. Eso hay que verlo. Realmente eso es un duro golpe para lo que sería a los productores nacionales. Y tenemos otro tema más, que es que la tasa del dólar está hacia la baja. Es importantísimo, pero los combustibles están en alza. Hay muchos temas, pero esos temas los vamos a tratar con nuestros economistas. Tenemos aquí, como siempre, cada jueves, al doctor Hugo Giuliani Curi, que está con nosotros siempre dando nuestro soporte económico, y el doctor Luis Manuel Piantini. Uno fue gobernador del Banco Central, otro vicegobernador del Banco Central. Que tenemos dos figuras económicas interesantísimas aquí con nosotros, que este programa se da el lujo de tenerlo. Y como siempre, Javier López, acompañándonos aquí a conducir nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, don Hugo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy es jueves y estamos en Jueves Económico. Bienvenidos. Bueno, buenas noches aquí los presentes, mis estimados. Así es. Hugo, Flavio, Javier. Falta Ezequiel, que se desgaritó con los mangos hoy. No vamos a tener mango hoy. Esta es diligencia. Y los otros no tienen pan, se quedaron sin pan. Así Pero el pueblo dominicano tiene a Dios y tiene a la Virgen de la Altagracia protegiéndolo. Que Dios me lo bendiga. Así es. Don Hugo, ¿y usted? Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. No sé si esta noche sucedió algo en mí que quizás yo debería más bien dejarlo para después y entonces cuando me toque exponer quizás tratar ese tema. Bueno, usted dispone. Usted lo trata cuando le toque ahí, te lo ¿Lo dispone. puedo comenzar ahora? Disponga. Bueno, yo venía en un auto Uber y en ese momento el chofer de ese auto escuchaba una bachata. Entonces yo me dije, este es mi pueblo. Esa es la realidad. Llego aquí y al momento llega Luis Manuel. Para mí fue una satisfacción verlo, hacía semanas que no lo veía y sentí algo cuando él me dijo, Hugo, te tengo malas noticias. Digo yo, malas noticias, ¿qué pasa? Dijo, le pusieron a República Dominicana un arancel. Estados Unidos le puso a República Dominicana un arancel de 12.5%. Específicamente, según él me dijo, porque yo no he leído la noticia, se lo puso también a Costa Rica y a Panamá. Y al resto de la América Latina le pusieron un 10, es decir, 2.5
menos que el nuestro. Eso me hizo pensar. Y fui atrás por un momento, en el tiempo, pensé en mí, lo que he hecho en este país, lo que no he hecho. Pero fundamentalmente pensé en algo y me pregunté, ¿tiene o sabe la República Dominicana lo que quiere de sus relaciones con Estados Unidos? Entonces, si ese puede ser parte de nuestra conversación esta noche, pues tratemos entonces de examinar eso. Me quedo ahí. Sí, como no. Luis Manuel, tú escuchaste lo que Don Hugo plantea. Realmente eso puede ser parte de nuestro programa hoy. Sí, estoy leyendo, porque me cayó ahora mismo un decreto del presidente, ¿Qué dice? en que es bastante largo, tiene como 19 artículos, nada más he visto por encima, ya después lo analizarán ya mañana, pues ya no podemos hacerlo hoy, pero es prohibiendo importaciones donde se utilice trabajo forzado. Y nosotros tenemos trabajo forzado. Bueno, nosotros no tenemos, pero aquí parece que hay algo de que se está importando artículos de bienes intermedios o materia prima de países donde hay trabajo forzado. Eso es lo que yo presumo. Lo que tú presumes. ¿Hola? Pero no sé, habría que ver qué especifican ellos, aunque no, aquí no se especifica nadie, será las autoridades que determinen en la aduana quiénes son los que están trayendo y de dónde vienen esos artículos. Ahora, yo creo que eso es un elemento que tomaron los americanos como excusa. Dentro de su legislación le permitía sustituir el 10% por otro tipo de legislación, ¿no? Que también a ellos le permitían sustituir aquello que se estaba terminando, porque tenía un límite de tiempo, el arancel de 10 que puso, después que le prohibieron el otro, ¿no? Por otro aprobado por la Organización Mundial de Comercio, donde tú puedes poner un arancel, ¿no? Que justifica, y la Organización Internacional del Trabajo, que justifica eso porque por un tiempo indeterminado. O sea, y no hay tiempo indeterminado hasta que el país determine que ese país ya no tiene trabajo forzoso. Entonces, aquí hay un juego, Hugo, en esto, porque ya no hay las regulaciones globales del comercio internacional a través de la Organización Mundial de Comercio. Ya eso dejó de existir, Hugo. Ya eso no existe. Ya eso tú estás viendo el juego que hay a nivel mundial de las luchas que hay en términos de comercio y de mercados. ¿Verdad? Nosotros somos una hormiga en esto, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque le pusieron un arancel a la República Dominicana del 12.5%. Se lo pusieron a Costa Rica, que es competidor de nosotros en zona franca, en términos de la parte médica, ¿no? Algo de tecnología. De tecnología, ¿no? Se lo pusieron a Panamá, que nosotros no tenemos mucho, pero Panamá más es servicio que exportación, aunque ellos tienen zona franca también allá. Y a nosotros. Y el 10% se lo pusieron a resto. No incluye Nicaragua, pues yo creo que Nicaragua tiene un arancel especial por el problema de Ortega, ¿no? La parte política y sobre los derechos humanos, que yo creo que los americanos le pusieron un arancel un poco mayor hace un tiempo. Habría que ver en esa noticia que no hemos tenido oportunidad de analizar. Sí, bueno, pero ahí no está incluido Nicaragua. Ahí no está incluido. Lo que está es Honduras, Guatemala, El Salvador y México con un 10%. Y nosotros con un 2,5%. Ahora nosotros tenemos, ahora tuviste el incumplimiento del mango y tú ves el incumplimiento que hubo con el arroz, que todavía eso está ahí, en veremos, ¿verdad? Y los americanos se fijan, los americanos no son ningunos imbéciles, tú sabes. Ellos dicen, bueno, pues tú te comprometiste a esto, no lo estás cumpliendo, pues esta es tu penalidad. Esta es tu penalidad. ¿Verdad?
Eso es lo que hay. Mientras tú hablabas, en cierto sentido, estaba yo pensando de el que se conoce como el gran poeta nacional Pedro Mil. En aquel poema, Un país en el mundo. Hay un país en el mundo. Hay un país en el mundo. Entonces, hay un país en el mundo. En el mismo Pienso trayecto del yo sol. en el mismo. Nosotros estamos en una posición geográfica, estratégica. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes que saber qué es lo que tú quieres, hacia dónde tú tienes que llegar, en este caso, con tus relaciones con los Estados Unidos, que es el poderío mundial y que está a solo unas cuantas millas de nosotros. Si tú no sabes lo que tú quieres, tú no vas a poder ni dialogar ni negociar. Hay que comprender la mente americana. Hace mucho tiempo yo vengo escribiendo sobre ese tema, que los dominicanos no saben ni conocen la mentalidad de las élites norteamericanas, porque no es con el pueblo norteamericano, son con las élites que gobiernan. Entonces, si tú no sabes cómo transar, cómo comerciar con ellos, entonces tú estás en desventaja. Lógico, viene la otra pregunta. ¿Y qué quiere Estados Unidos de nosotros? Se la dejo a ustedes. Así es. Pero mira, Vamos a irnos a la pausa. Hugo, pero antes de esto, Sí. fíjate que los 3 países que le pusieron el arancel más alto son los amigos de ellos, de la Exacto. Alianza para la Democracia Exacto. junto con Ecuador. Son 4 países, ¿no verdad? Ajá. Entonces, los 3 que le ponen la mayor pena son los amigos Los de ellos. amigos de ellos. No me defienda, compadre. No me defienda. Por eso tú tienes que saberle decir eso. Tú tienes que saberle decírselo. Así no. Pero así no vamos a ir a nuestra primera pausa comercial para continuar desarrollando este tema porque está interesante. Y esa comparación que tú acabas de hacer y es real. Somos amigos, pero me están poniendo el chucho. Vamos a la pausa. Bien, amigos, ya aquí en la mesa de las conversaciones, de los temas económicos, cómo se está moviendo, cómo también hay diferencias en lo que sería la clasificación arancelaria en los países. ¿Por qué? Que es la pregunta que nos estamos haciendo. Pero antes de hacernos esta pregunta que mortifican, vamos a tomar y acercarnos con un sabroso jugo de rica que es el cóctel de néctar que tenemos esta noche para brindar, don Hugo, así le vamos a acercar a don Hugo, para nosotros saborear un sabroso jugo con una calidad invariable. Salute, Salute. gobernadores, Sí, salute. esa calidad es invariable, con un sabor inconfundible, porque tiene el sello de garantía de rica, que tiene el valor de la calidad con ese sello que se la garantiza. Pero mira, Salud. Hugo, estaba yo viendo en los indicadores que salieron hoy del comportamiento del Producto Interno Bruto, que esa es otra información interesante, muy positiva para el país. El mes de junio, el crecimiento anual con relación a junio del año pasado fue más del 6%. Sí. Y en términos de lo que va del año es el 5%. 5.5. O sea, 5%. Sí. Que tú dices, bueno, pero aquí se viven quejando las autoridades y siempre están hablando de la incertidumbre. Digo, pero entonces esta es una economía que camina con incertidumbre. Vamos a crear incertidumbre afuera para que crezamos más aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, que esas son las contradicciones que vienen hablando de que cuando le sale una cosa mala, que no hay incertidumbre, pero ahora que la economía está creciendo, eso, entonces ¿cuál es la incertidumbre? Bueno, no sé la incertidumbre. Te decía, Hugo, que en esos indicadores ahí vi algo positivo que me llamó la atención y me agradó, pero con esta información de ahora yo no sé cómo le impactará.
La zona franca habían venido mostrando una caída en sus niveles de crecimiento con relación a su habitual nivel de crecimiento que ha tenido en los últimos 20 años, ¿no? Ellos venían reduciendo su crecimiento. Y ahora vi yo que crecieron más del 5%. Eso me llevó, ¿no?, a la lógica de que ya la parte de competitividad se había mejorado, o sea, había sido más favorecido para el país ya ahora. O sea que las zonas francas ya se habían asentado, ¿no?, en su nueva realidad, y habían encontrado mercado y habían, ¿no?, reducido costos, una serie de cosas. Pero ahora con este cambio de situación ahora, yo no sé lo que va a pasar, porque ahora le están subiendo un 20%, porque un 25%, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Luis Manuel, Flavio y Javier, nadie tiene dudas, y menos yo, de que nosotros hemos crecido. Y precisamente por eso repito lo que dije. La relación nuestra con Estados Unidos no es abstracta, es algo muy, muy concreto, muy real, por nuestra ubicación geográfica. Entonces, Estados Unidos tiene una agenda clara, pero nosotros no tenemos una agenda definida. Estados Unidos quiere frenar el narcotráfico. Estados Unidos quiere contener a China en el Caribe. Estados Unidos quiere evitar la migración de los haitianos a Estados Unidos. Entonces, para eso necesita en el Caribe un socio confiable como nosotros. Y la República Dominicana es un punto de apoyo, y por eso, ¿quién puede, estando nosotros tan cerca, competir con nosotros? Pocos. Mira, la economía dominicana camina sola. Lo que hay que preguntarse es si nuestros líderes, como hace un momento tú acabas de decir, nuestros líderes políticos saben hacia dónde dirigir al país y en qué forma hacerlo. Por ejemplo, tú hablas de zona franca. Ya es necesario cambiar en cierto sentido el modelo de zona franca. Nosotros tenemos necesidad de buscar empresas que sí van a estar quizás en zona franca, que ya no será un espacio reducido de unos 50,000, 100,000, 200,000 metros, sino en ciudades específicas que se desarrollen y que tengan esas empresas los incentivos, las empresas de tecnología y que se conocen como nearshoring, de situarse en República Dominicana en lugar de hacerlo como lo han estado haciendo en México y en Costa Rica. Pero tenemos el liderazgo, tiene que saber lo que quiere, las opciones, escoger y no tratar nosotros de hacerlo todo o de querer todo. El caso de los mangos. Si vamos a sembrar y vamos a exportar mango, hay que hacerlo bien. Ese caso de los mangos no es una excepción. Cuando yo era embajador en el Reino Unido, teníamos el mismo problema con los vegetales. A cada rato suspendían porque los dominicanos le echaban más fertilizantes, le ponían X cosas. Claro. Entonces, es un problema de desorganización, de falta de gerencia. Cierto. Pero mira, Hugo, lo peor que tú puedes, y voy después a lo tuyo, lo que comenzaste, pero para no perder el hilo. Lo peor que pasó con los mangos es que falsearon el informe que fue a los Estados Unidos. Porque nosotros creemos que podemos engañar falsearon, o sea,
los campos estaban llenos La caída de los mangos, de la fruta. de la mariposa. Sí, o de la fruta. Moca blanca. De la mosca, ¿no? mosquita. La mosca está lleno de eso. Y nosotros decíamos que no había nada. esa es la mosca Y los americanos ya habían venido, El Mediterráneo. habían venido varias veces y habían detectado la cosa, ¿tú entiendes? Sí. Entonces pusieron que no había nada. Eso es lo que pasa, mira, que nosotros, yo, y Ezequiel también, lo hemos denunciado aquí. No creemos en las cifras que estaba ofreciendo Agricultura con relación al crecimiento del agro. de la agricultura. Ahí pusieron crecimiento del 5% y del 4% hasta el año pasado, hasta que cambiaron al nuevo ministro. Con el nuevo ministro ya comenzó a verse la realidad del agro en los números. ¿No entiendes? Pero porque esos números de antes, a mí me chocaba con el nivel de crecimiento de las importaciones, de alimentos de las importaciones, que se estaban creciendo muchísimo. Adicionalmente, la inflación de los alimentos era 2 veces a la inflación general. Y tú decías, pero bueno, y este sector que crece y que el 5% y hasta el 7%, ¿y cómo es posible que el precio de los alimentos se hayan duplicado con relación a la inflación general? No tenía sentido eso, si había mucha abundancia, ¿no es verdad? Y las importaciones creciendo muchísimo también. Pero ahí están los productores llorando porque las importaciones están afectando su producción. Aquí hay una serie de contradicciones que yo te digo, generalmente en el sector agrícola dominicano. Yo no sé por qué ha sido tan difícil aquí el manejo de ese sector. Y mira que han habido buenos técnicos, porque ahí estaba un presidente que es el presidente de agricultura. El primero, don Antonio, era un conocedor del campo. Hipólito, que fue ministro de Agricultura, después fue Presidente. Después fue presidente, ¿no entiendes? Y ahora él parece que está metido mucho en el campo también, pero también hay una serie de técnicos como Osmar Benítez, que tiene muchos años ahí, y tienen un yat y tienen qué sé yo qué, para que este país sea una maravilla. Porque este no es un país tan grande como los Estados Unidos. Este es un país pequeño, como el estado más pequeño en los Estados Unidos, para tú poder manejar la situación. Y más cuando tú tienes empleo de que 780,000 empleados en este país. ¿Haciendo qué? 780,000, cuando entonces faltan inspectores en los campos para detectar la mosquita y la que porque no hay y no se les paga. Bueno, y hay 780,000 empleados. Ese es el problema de este país. Ese es el problema. Entonces, es lo que yo le digo a Magín. Magín, no es colectar recursos, es tener bien el manejo del gasto público y no el exceso que hay aquí, el caos que uno ve. Bueno, ahí nos vamos a ir a la pausa, pero la trazabilidad y los fitosanitarios, las investigaciones fitosanitarias fallaron. El presidente de los asuntos de los productores de mango, el señor Leger, dio a conocer que realmente él no está buscando culpables, pero que hay fincas, que las fincas que tienen todas las características de exportación, esas cumplieron, pero hay fincas que son de menores sector económico, que la caída de la fruta es la que produce la mosquita del Mediterráneo. Entonces, ¿hubo un descuido? Sí lo hubo, porque ellos lo confesaron y se dieron cuenta de que realmente el descuido que hubo produjo lo que fue la suspensión de las exportaciones de parte de los Estados Pero es el 2023 que viene, eso no fue ahorita. De 2023, o sea, un descuido total. No, Vamos a la un pausa. descuido, un Vamos a la descuido. pausa para continuar con el programa. Bien, y continuando con nuestro programa y hablando de los bancos, bueno, de todos modos, de acuerdo a las informaciones que dan a conocer el presidente de la Asociación de Mangos, señor Leger, dice que ya el 80% de la producción está vendida, ha salido del país, que lo que queda es un 20%, que son el mango aquí y el mingolo, que son todo tipo de mangos, pero ya los mangos que es de cáscara amarilla, que es el que recibe Estados Unidos, porque Europa recibe el mango de cáscara roja y ese falta por exportar y Europa no ha dicho nada ni tiene ninguna objeción en las importaciones. Eso es porque ahora con el lío que armaron los americanos tú vas a ver. Porque el asunto no es eso.
que hayan vendido o no hayan vendido. El problema es que no se cumple con lo que se compromete uno. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy delicado, porque no solamente está afectando el mango. Mira el problema que hay también con el aguacate, también hubo problema con el guineo, luego hubo problema con muchísimos productos del agro. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y a don Hugo. ¿No sería, o lo que se está dando con dos casos que se han pasado con los aranceles y ahora con el mango, que hay una retaliación con la situación del arroz, que tú lo has comentado bastante, en que no se cumplió con los compromisos que se hicieron con los Estados Unidos? No, hombre, porque la mosquita no tiene nada que ver con eso, No, pero bueno. no me refiero a los ataques que han Bueno, habido. pero bueno, puede ser, Flavio, porque a nosotros nos han puesto varias veces el arancel, sin necesidad, porque tenemos un acuerdo cero con los americanos. ¿Por qué no ponen un 10? Precisamente. ¿No entiendes? Entonces, tiene que haber algo detrás. Es ¿no que entiendes? lo que te quiero decir. Sí, naturalmente. Porque si nosotros tenemos un acuerdo arancelario que es a través del DERECAFTA y lo mantenemos, Sí. no es posible que nos estén agregando aranceles porque tenemos una situación. Acuérdate que nosotros incumplimos con lo que fue el compromiso con el arroz con los productores americanos. Sí, y Entonces, estamos incumpliendo también. correcto. No fue que incumplimos, ¿no? Es que seguimos incumpliendo. Y hubo un acuerdo y unas cosas que yo no quería. Bueno, pero ahí viene, eso precisamente trae a un cuestionamiento, que es lo que me insisto nuevamente. Si hay algo detrás, ¿por qué razón nos ponen los norteamericanos un 12.5% de arancel mayor que el resto de la América Latina cuando se supone, y así es, no se supone entre comillas, como acaba de decir Luis Manuel, nosotros tenemos un acuerdo, un tratado de libre comercio que es cero arancel. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué debemos nosotros en estas relaciones con Norteamérica que no son abstractas? ¿Qué queremos nosotros y qué quieren ellos de nosotros? Entonces, eso con los norteamericanos hay que saberlo negociar. Es que no sabemos. Es así. Y además, damos margen incumpliendo acuerdos para que entonces nos digan a nosotros, no, ustedes hicieron esto mal, porque entiendo y no lo he leído, el decreto del presidente Trump dice algo sobre trabajo forzoso. Entonces, bueno, un trabajo forzoso. Pero entonces hoy sale un decreto del presidente, el mismo día donde nos ponen el arancel, entonces haciendo un decreto prohibiendo la importación de bienes, bienes, materia prima, que utilicen trabajo forzoso. Yo no sé. Hubo aquí, cuando el problema del azúcar, donde Humans visitó a los ingenios y una de las cláusulas que hizo de recomendación y de censura fue que teníamos a niños menores trabajando, haciendo trabajos En forzosos. aquella época, sí. En aquella evaluación que Sí, pero eso se ha hace un año. eliminado. Pero hace un año, 2 años, que estuvieron aquí en el Central Romana. sobre Eso todo. fue cuando le pusieron la penalidad romana, Cuando pero pusieron- fue más por un elemento de política, porque los Fanjul estaban eran de otro bando y de los Biden y que yo qué, había una cuestión política ahí también. Es que es cuestión de saber negociar. Yo me acuerdo ahora que dices eso, que cuando yo buscaba en Washington que el presidente Bush autorizara por escrito que Estados Unidos iba a hacer un tratado de libre comercio con República Dominicana, que yo estaba en esas gestiones y el que ponía mayor oposición era el sector más poderoso, el de propiedad intelectual. Sí. Una oposición radical. Entonces, ¿qué yo hice?
me di cuenta que él había tenido un amigo dominicano que, por cierto, había sido, anterior a mí, muy amigo de él. Esa persona que dirigía a ese sector, que era poderosísimo, le dije al amigo mío dominicano, hazme el favor, llámalo y dile que yo quiero conocerlo. Nos hicimos amigos y al poco tiempo esa oposición desaparece. Se quedó fuera. Hay que saber hacer las cosas. Sí, El pasilleo. Estoy de acuerdo. Cabildeo. El cabildeo. Y pasilleo decíamos nosotros. Sí, eso es así. Pero tenemos también el presupuesto complementario que está sometido al Congreso para hacer modificaciones porque hay recursos que se necesitan y esos fondos que tienen algunas instituciones que no se están ocupando, los quieren transferir. Ese es otro tema porque nosotros tenemos un presupuesto de 1.383.000 y el gasto que va en total está por encima de eso, de 1.783.000, muy por encima a lo que tenemos presupuestado. Esos déficits. ¿Qué es lo que va? Hay un déficit. ¿Qué es un déficit en economía? Un endeudamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el país se va a endeudar más, posiblemente. Hoy que aumentó el déficit en 7%. Con esta nueva revisión presupuestaria que el presidente mandó al Congreso, que es dándole espacio, ¿no?, a los ingresos que van a venir por el aumento, el cambio que hubo en tasas impositivas. Esa es la incertidumbre. Eso generaría como 17.000 millones este año. Por el cambio. Por el cambio que hubo de la famosa ley de crecimiento, que es un invento que le Pero pusieron también, ahí. hoy Entonces, acaban de aprobar 420 millones de dólares en endeudamiento, préstamo. Pero eso está fuera de lo que estamos hablando ahora, porque entonces eso es parte. Pues digo, ¿qué te digo? Eso es un capítulo aparte, porque lo que estamos ahora hablando, que es el presupuesto complementario, es 40.000 millones, que como tú dices, Flavio, es una combinación de un rejuego que se hizo con algunos capítulos de ministerios que transfirieron recursos de un ministerio a otro, más recursos que vienen de otros años, ¿verdad?, que estaban debajo de la línea, ¿verdad?, y que se debería considerar financiamiento, porque tú lo estás usando este año, que estaban en cuentas de depósitos. Entonces, con eso tú vas a aumentar 21.000 millones. Más ese capítulo que te dije de cambios de cuentas, más estos 21.000 millones, más los nuevos 17.000 millones que hay de los impuestos. Se está buscando porque la reforma que se hizo impositiva, no todos los ingresos iban a ser este año. Habían ingresos para el año que viene. Entonces, Nelson Suárez, un economista muy bueno en términos de evaluación de la parte fiscal, hizo un trabajo que no creo que ya todavía, no creo que haya tiempo de uno entrar en eso. Sí, porque vamos a ir a la pausa. Porque realmente lo que se está buscando son los 40.000 millones que se necesitan para el MIBE, obras públicas, educación, y eso es un punto de lo que tú estás sumando. Pero vamos a la pausa para nosotros continuar con el desarrollo del programa. Vamos a publicidad. En la última pausa del programa, ya prácticamente estamos en el último bloque y estamos llevando temas interesantes que nos va a dar el tiempo para poder desarrollar otros que tenemos acá, pero Luis Manuel continúa. Pero mira, lo que decía Javier, los 4.000 y pico de millones que presentó el gobierno para ser aprobados en varios
préstamos de instituciones del BID, Banco Mundial, el Banco de América Latina, que era el CAF, las corporaciones de los Andes. Bueno, algo así era antes. Eso daría como 4.000 y pico de millones para obras, para una serie de obras. Entonces, como en el presupuesto no hay recursos para aumentar la parte del gasto de capital, entonces van a utilizar recursos externos nuevos para complementar, ¿verdad? Y aumentar. Porque una cosa interesante es que, mira, Magín presentó un documento que es bueno que lo discutamos, pero ya en otro programa, porque hoy va a ser imposible. No va a ser imposible. Yo venía con esa idea. Ajá. Pero surgió en el camino lo de Trump, el decreto, ¿no? El crecimiento del producto. No, los mangos yo lo tenía en la cabeza ya, pero y lo que tenía en vista era el presupuesto complementario y el documento de Magín, que es muy bueno. Porque es un documento. Ese fue el documento que él presentó ante la Cámara Americana de Comercio. Okay. Ese es un documento académico. ¿Y cómo? Él dijo que eso es para pensarlo. ¿No? Entonces es un documento académico de Magín. Sí. Yo creo que era la propuesta para hacer la reforma ahora, que es lo que yo creo que debe ser. Tú tienes razón, porque 200 millones están destinados para ser utilizados para el financiamiento del programa de implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial y ejecutado por Obras Públicas y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. El otro es por el manejo de la cuenca del río Yuna, que va a ser administrado de 265 millones, va a ser administrado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Que eso deberíamos en el próximo programa hablar sobre eso específicamente, porque es interesante que se sepa esos recursos hacia dónde van dirigidos también y se expliquen. Hugo. No, yo, así como tú vine al inicio lo dije, con la idea de este caso de Estados Unidos, que fue acentuada en ese momento, antes de entrar al programa, cuando me diste la noticia de que Estados Unidos nos había impuesto un arancel de 12.5. Yo lo que quisiera, y como el tiempo ya se nos ha acabado, es básicamente concluir mi idea para que esto no quede solamente en cosas abstractas. Y es, ¿qué debería querer República Dominicana con su socio principal, que es Estados Unidos? Básicamente, desarrollo y empleo. ¿Qué quiero yo decir con desarrollo y empleo? Que la cooperación que Estados Unidos haga con nosotros se traduzca en cosas efectivas. Un acuerdo sobre los nearshoring, las empresas de nearshoring, de forma que éstas vengan para acá. Y también de que las inversiones que se hagan sean productivas. Lo otro de Estados Unidos que nosotros debemos buscar es básicamente la seguridad interna y fronteriza, es decir, tecnología, información, recursos para nosotros poder controlar la migración haitiana. Es decir, no solamente una pared de cemento, sino también la tecnología y la ayuda para eso. Y lo otro es básicamente lo que sería que Estados Unidos adopte finalmente una posición seria en cuanto a Haití, para que Haití pueda desarrollarse en su lado allá y los haitianos no tengan que coger para acá. Yo creo que eso es posible. Lo más difícil es el compromiso, en cierto sentido, de largo plazo que tiene que hacer Estados Unidos con Haití, que siempre Estados Unidos ha sido reacio en toda parte del mundo a estar haciendo acuerdos de largo plazo. Por eso fracasaron con lo que se llamó, en inglés le llamaban ellos nation building, con Irak. Entonces, ese acuerdo de largo plazo de reconstruir a Irak
fracasó. Entonces con Haití yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y hacerlo. Y lo otro es respeto a nuestra soberanía y de que ambos lados tengamos transparencia uno a otro. Ahora nos venimos a encontrar con ese arancel, vamos a ver qué dicen los sectores nuestros afectados. Pero lo que quiero decir es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que negociar con Estados Unidos? En esos 4 puntos que yo he mencionado, yo creo que hay un resumen de lo que debemos transar con nuestro socio principal. Pero mira, Hugo, esta administración americana es muy distinta a otras administraciones americanas. Esta es una administración que actúa como el mono, que lo que agarra no suelta. ¿Entiendes? Mira el caso de Venezuela. Ellos están manejando el petróleo de Venezuela. Venezuela tuvo ahí un terremoto terrible. Sí. ¿Cuánto tú crees que ahí han puesto los americanos a Venezuela? Si eso es con Venezuela, que está manejando el petróleo, ¿qué va a hacer con nosotros? De que no van a poner nada aquí, de que por los haitianos. Esa gente no va a poner ni un chele, ¿eh? Yo te estoy diciendo. Te estoy diciendo que es mi criterio, que yo creo. Lo que yo he visto de la administración americana. Esa gente, este hombre duro, o este hombre lo que le gusta es donde hay, ¿no? Pero aquí hay. Donde hay. Donde hay. Pero sí, aquí hay. Tierra rara ahí. Y mucho oro. Pero, y mucho oro. Sí, mucho oro, está bien, pero ahí está el oro. Pero, y el pleito que hay en la montaña de aquí, eso no es fácil. Lógico, no es fácil, eso es otro tema. Pero yo sé, Luis Manuel, que algo de lo que yo digo podría ser catalogado como idealismo. Pero yo no lo digo de que nosotros nos planteemos con un tono así heroico, ¿no verdad? Sino que sepamos cómo es que se negocia, cómo es que se hace con los americanos. Si ellos vinieron y me dijeron, nosotros queremos utilizar la base de San Isidro y los aeropuertos porque tenemos este problema, el caso en aquel momento de Venezuela, en ese mismo momento yo le digo, ustedes desean eso de nosotros, ¿cómo no? Nosotros podemos otorgárselo, pero yo quiero que ustedes le otorguen a República Dominicana tales y tales cosas. Ahí es que se llegan. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Así es Ahora que ser favorable. que se negocia con los americanos. Tú no puedes dejar en Norteamérica, en la mentalidad del norteamericano, dejar lo que tú quieres para después. Y menos con que no afloja nada. Por eso. Entonces, hay que conocer cómo funciona. Eso es la idiosincrasia americana. Vamos a continuar con este tema. Así era que yo hacía en la escuela, yo negociaba. Vamos a hablar de negociación de Hugo en el próximo programa para aprender a negociar con los gringos, con los americanos. Vamos a hacer una charla. Así es, correcto. A ustedes solo resta decirles, pásenla bien, muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. En 3 puntos, Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.